Patricio, ahora vamos a ir con otra persona, que es Pablo Rodríguez, el autor de un libro fascinante que nosotros hemos compartido mucho en la lectura, que es Pensar en Equipo. Un libro que lo hace junto a su hermano Tomás Rodríguez, pero más que un libro muy interesante porque habla sobre el fútbol, pero en realidad viene desde el hockey sobre césped. Sí. Y viene del hockey sobre césped, habla sobre el fútbol y es un libro que se ha transformado también en un referente muy importante para ámbitos más allá del fútbol, como en este caso el desarrollo de las organizaciones contemporáneas. Así que vamos a hablar un rato con él, vamos. Le vamos a hacer un par de preguntas también en la misma dirección de lo que hemos conversado. Perfecto. Bien, pues acá estamos con Patricio Carvajal, estamos compartiendo este programa de nuestro podcast que está orientado a visibilizar nuestras investigaciones en el campo de la sociología del deporte y otras áreas. Y queríamos conversar contigo a propósito de la conversación que tenemos hoy día, que es sobre los entrenadores de fútbol y cómo la sociedad impacta en sus prácticas. Y bueno, nosotros siempre hemos sido muy cercanos a tu trabajo a partir del brillante libro que escribiste junto a tu hermano, Pensar en Equipo, que además se ha convertido en un libro no solamente referencia para el fútbol, sino para el desarrollo organizacional y para todos aquellos que de alguna manera entienden de la importancia de estos personajes, de estos actores que son los entrenadores cuando dirigen equipos. Y quería hacerte algunas preguntas, Pablo. Genial, buenísimo. Gracias por invitarme a participar y a poner mi punto de vista. La primera pregunta que quería compartir contigo es que nos hablaras un poquito, ¿cuál es tu perspectiva sobre los entrenadores? Mira, en el fútbol en particular, creo que están un poco todavía muy enfocados en la técnica y en el físico. Por supuesto que hay tácticas, ¿sí? Pero esa táctica creo que todavía no está tan profunda. O sea, yo veo un mediocampista, en los equipos en general veo un mediocampista que está ahí en la mitad de la cancha viendo qué va a hacer, no tiene jugada. Esa es mi impresión. Y lo otro que también veo es una baja intención en cada uno de los pases que hacen los jugadores. Que por ejemplo lo recojo de Cholo Simeone, que él decía, a mí no me gusta la posesión porque sirve para que el otro equipo se rearme. Entonces ahí yo escucho, entonces es poseer la pelota por poseerla, es como sin sentido, ¿sí? Todavía no está la intención de para qué tengo la pelota, ¿sí? Sería como comer por comer sin hambre. Eso es lo que me parece a mí cuando veo la posesión, cuando veo darse los pases que son de 2 metros y en el otro equipo no hace en el otro equipo un movimiento. Entonces, para mí, dentro de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, perforar 3 líneas de bloqueo, porque son 3 líneas de bloqueo, para poder llegar y rematar al arco, resulta que perforan líneas de bloqueo y después se devuelven. Perforaron la línea de delanteros, perforaron la línea de mediocampistas, a veces la de los defensores, y después se devuelven y incluso llega la pelota hasta el arquero nuestro. Lo vi en la selección de Pizzi, por ejemplo. Es como que hay una intención que no siento que todavía esté profunda, y eso hace que hayan partidos, ¿cierto? Que bueno, si miramos el tiempo efectivo, la liga italiana juega al 60%, es la liga que más juega. La Chile juega creo que 49 minutos de 90. Entonces, como que no se está jugando, ¿sí? Hay hartas cosas que hay muchas cosas por hacer. Esa es como mi impresión, así más o menos general. Pablo, y estas diferencias que uno puede ver en estas ligas corresponderían a la propia performance o el propio desempeño de los entrenadores, sus ideas, sus mensajes. Y en ese caso, ¿qué es lo que tú estás viendo? Me comentabas hace un par de días atrás
que pensabas en esta figura del entrenador como un maestro. Claro, a ver, sí, me gusta la figura de entrenador como un maestro. Me parece que, a ver, me sale como destacado Maestro Tavares, ¿sí? Y me sale porque veo en el uruguayo, veo en el abrazo uruguayo, cuando he visto ese abrazo en el Mundial contra Rusia, veo que hay un lugar ahí ganado que quizás no es necesario. O sea, hay una parte táctica, digamos, que creo que leí ayer la tesis de Patricio. Entonces podría decir que es la parte como más racional, ¿sí? La parte táctica. Pero también hay una cosa que es súper poderosa, creo yo, que está más en el plano emocional. Que yo veo ahí una familia, por ejemplo, como desarrollo ahí en el caso del uruguayo, en que ellos tienen cubierto lo que les importa cuidar a cada uno, como que están alineados en lo que les importa cuidar. Y entonces están con, si eso está cubierto, entonces están disponibles para comprometerse. Y creo que lo que logra la selección uruguaya es que están súper comprometidos. Y creo que ahí veo en ellos, por ejemplo, ahí veo como una maestría, ¿sí? Que es como generar ese ambiente en que emocionalmente los jugadores estén dispuestos a comprometerse. Creo que ahí hay sí, veo como una maestría, porque si lo miramos en organizaciones, empresas, a los jefes nunca les importa lo que les importa cuidar a sus empleados. O sea, no es que nunca, pero en general se descuida eso. O sea, si hay una persona una mamá que necesita ir a buscar a su hijo el día martes a la 1 de la tarde y llevarlo a no sé dónde, y si el jefe no le da esa opción, entonces claro, esa mamá no se va a comprometer, porque no tiene cuidado lo que necesita cuidar. O sea, Pablo, estaríamos hablando de que habría en este mundo del deporte, y los entrenadores en particular deben gestionar estos elementos que son racionales con estos elementos que también hoy día son muy importantes, no solamente en el ámbito del deporte, sino en cualquier organización, como son las emociones, ¿ya? Yo creo que ese debería ser como la síntesis, o una primera síntesis, ¿no? de esta figura que es el entrenador o el coach. Ahora sí, vamos. Hola, Pablo. Sí, hola, Patricio. Sí, ¿qué tal? No, atendiendo un poco lo que la reflexión que tú señalabas acá, más lo que sintetizaba aquí el profesor, yo señalaría que el camino o la ruta que va a seguir esta investigación, y que en particular me gustaría a mí seguir, es que si este maestro, este líder, ¿cierto?, tiene que articular elementos racionales, elementos tácticos, pero a la vez también tiene que cautelar y gestionar directamente cierto plano más emocional, más irracional. Él lo que está trabajando es básicamente sobre el cerebro de las personas. O sea, él no entrena cuerpos únicamente, sino que también está entrenando mentes. Y ahí es donde nosotros deberíamos tener la capacidad de entrar, de meternos, de comprender esos fenómenos y para poder, digamos, replicarlo o entenderlo mejor, qué sé yo. Claro, a mí se me viene, como lo pones, se me viene así. Creo que le tiene que hablar al jugador, pero también le tiene que hablar al ser humano que hay detrás del jugador. Y ese ser humano que está detrás del jugador tiene una historia, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir, me traigo el ejemplo de Bocellur. Bocellur capaz que tiene toda la intención de hacer las tareas y todo lo que tiene que ver con lo táctico. Pero yo en él veo una emocionalidad que es miedo. Es un jugador que cuando está ahí, rompió la última línea de bloqueo, está para empilar al arco, se devuelve, la tira para atrás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mucho le pasa a Alexis Sánchez también. A pesar, Alexis Sánchez también es medio miedoso, se cae cuando está ahí peleando en el mano a mano,
llegando al arco, o sea, llegando al área contraria, está en el mano a mano y tiende a buscar en el árbitro, oye, me hicieron falta. Sí. Como que no está en el... Entonces también ahí hay un miedo, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de cuál es su historia, qué le tocó a él vivir. ¿Sí? Los padres, las madres, ¿qué le pasó ahí en su historia? Porque cuando se indaga ahí y el jugador ya lo ve o sabe de dónde viene, por ejemplo, su insuficiencia, o cuándo viene eso, ya sabe cómo actuar, sabe qué cosas ha logrado, qué cosas no ha logrado. Hay veces que hay cosas que no logramos, pero porque no sabemos, ni siquiera somos capaces de vernos, ¿cierto? Por eso necesitamos a otros que nos miren. Entonces está ese mundo emocional y corporal, mirado desde el lado humano, ¿cierto? Que no está muy mirado. Entonces creo que sí, los equipos hay que mirar, y también creo que el equipo como unidad de equipo tiene otra emocionalidad. O sea, yo me imagino que sí, volviendo al uruguayo, por ejemplo, si hay un uruguayo que es tímido, pero llega a la Celeste y la Celeste tiene una emocionalidad así, power, entonces el jugador es llevado por esa emocionalidad de la unidad de equipo, ¿cierto? Entonces son cosas, y ahí lo que hay detrás, ¿cierto? Lo van a decir ustedes mejor que yo. Detrás de esa unidad de equipo de Chile, por ejemplo, hay toda una cultura o algo sociocultural, ¿cierto? Que está influyendo, ¿no es cierto? Una historia, ¿cierto? Lo leía un poquito en la tesis de Patricio ayer, que explicaba, ¿cierto?, un poquito la nuestra, y la historia de Uruguay es una, y la brasilera es otra, y la argentina es otra, y toda esa historia va a influir en esa unidad de equipo. Entonces, como ya viéndolo, como mirando eso, nos hacemos cargo para buscar hacer las cosas que no hemos conseguido. Bueno, Pablo, te agradezco tu tiempo. Creo que hay unos inputs potentes, ideas potentes. Siempre nuestras conversaciones son para crecer. Y yo creo que lo último que has dicho me genera una pregunta final para esta conversación y que con la cual voy a cerrar, y se lo voy a hacer a Patricio, que en realidad ha hecho un trabajo bien interesante desde el punto de vista de la sociología, que es básicamente cómo podemos crear una sociología del entrenador, y una sociología del entrenador que vaya más allá del fútbol, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ir en varios aspectos, Primero, ser conscientes de que hay elementos del entorno que están influyendo en nuestra práctica, permanentemente. O sea, y el entrenador a veces puede que no tenga la capacidad o la habilidad para ver eso. Yo creo que por la práctica sí la van desarrollando, pero siempre es necesario que tenga un observador de segundo orden al lado que le esté contando o elevando los niveles de conciencia, de reflexividad sobre estos elementos que están en el ambiente, en el contexto, en el escenario, dónde vamos a jugar, cuál es el estado del jugador, de la relación con la sociedad del jugador, etcétera. La coyuntura actual en la que vamos a desarrollar un partido, el entrenamiento, hacia adentro y hacia la competencia también. Por otro lado, la sociología del entrenador yo la desarrollaría también para entender el juego o la preparación de un equipo o de un colectivo como una artesanía de las relaciones humanas. Ya, tal como lo señalaba también Pablo, esto tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión corporal, la dimensión, ¿cierto? del látigo, puede ser con látigo, puede ser con metro, puede ser con dependiendo de los estilos, etcétera. Y en esa línea yo creo que la sociología del entrenador, o la sociología del entrenamiento, ya un poco saliéndonos del fútbol, y porque uno podía entrenarse en cualquier aspecto. O sea, yo quiero entrenarme en aprender más matemáticas, una sala de clase, en ser profesor, en liderar una unidad de bienestar, que voy a tener un desafío de ser líder de un equipo, qué sé yo, hasta para mi equipo amateur del fin de semana se puede aplicar esto. Claro. Para mi misma familia, o sea, cómo voy a liderar mi familia, qué elementos están influyendo en las relaciones, etcétera. Esto puede ser llevado a cualquier organización humana. Finalmente esto es un juego,
pero en el fondo el juego está digamos, protagonizado por seres humanos que tienen, como dijo Pablo, historia, memoria, culturas, y eso está saliendo en nuestro presente, se hace presente en todas nuestras prácticas, y bajo presión más aún. A mí me parece fascinante la posibilidad de configurar un campo de observación, de estudio, como sería la sociología del entrenador, la sociología del entrenamiento, y creo que a propósito de la presencia de Pablo, podríamos ir complementándola también con otras prácticas, ¿no? El coaching, por ejemplo, que también es una práctica que incide sobre aquel que entrena, y podríamos de alguna manera delinear un campo súper potente en el futuro, que es un campo donde se convergen dos cuestiones fundamentales, y eso a mí es lo que me fascina, que es la gestión racional de un proceso, de un equipo, con su gestión emocional. Y yo creo que esos aprendizajes van a ser súper potentes para el desarrollo de la sociedad y su bienestar. Bueno, Pablo, agradecerte tu presencia. Estamos, creo, en contacto, porque esta no va a ser la primera oportunidad que conversemos. Queremos tenerte acá otro día, presencia, acá en el Departamento de Sociología, y ser partícipe de estas pequeñas cápsulas de divulgación de lo que hacemos nosotros acá en el Departamento de Sociología, en específico en este grupo de trabajo de deporte y sociedad. Así que eso, Pablo, y también a ti, Pato, agradecerte por habernos traído un poquito de pincelada y en esta agradable conversación sobre tu tesis. ¿Ya? Bueno. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Chao. Que anden bien. Gracias, chao, Pablo. Chao, chao.